Con la palabra al día, Familia Carmelita, Delegación General, Santito Brasma de Colombia. Viernes 14 de octubre, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digan de noche se repetirá a pleno día, y lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Les voy a decir a quién tienen que temer. Teman al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A este tienen que temer, se los digo yo. ¿No se venden 5 gorriones por 2 cuartos? Pues ni de uno solo se olvida Dios. Hasta los pelos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, no hay comparación entre ustedes y los gorriones. Palabra del Señor. Hoy no hay ayes, sino una llamadita de atención, gracias a Dios. Es tener cuidado de no contagiarnos con la levadura de los fariseos. Es tan fácil como contagiarnos del COVID, pero para ello no basta con lavarnos las manos, llevar tapabocas y conservar la distancia social. Oigamos lo que nos dice el Papa Francisco. En el Evangelio, Lucas 12, del 1 al 7, de hoy, Jesús nos invita a cuidarnos de la levadura de los fariseos, porque hay una levadura buena y una levadura mala. La levadura que hace crecer el reino de Dios y la levadura que solo actúa en apariencia en el reino de Dios. La levadura siempre hace crecer y hace crecer, cuando es buena, de modo consistente, sustancioso, y se convierte en un buen pan, en una buena pasta. Crece bien, pero la levadura mala no hace crecer bien. Recuerdo que en carnaval, cuando éramos niños, mi abuela nos hacía unos bollos con una pasta muy fina, que hacía. Luego la echaba en aceite y la pasta se hinchaba, y cuando empezábamos a comerla, estaba vacía. Y la abuela nos decía, en el dialecto le llamaban embustes. Esto es como las mentiras, parecen grandes, pero no tienen nada dentro, no hay nada de verdad allí, no hay nada de sustancia. Y Jesús nos dice, estad atentos a la mala levadura, la de los fariseos. ¿Y cuál es? Es la hipocresía. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. La hipocresía es cuando se invoca al Señor con los labios, pero el corazón está lejos de Él. Es una división interna. Se dice una cosa y se hace otra. Es una especie de esquizofrenia espiritual. Además, el hipócrita es un simulador. Parece bueno, cortés, pero detrás lleva un puñal. Pensemos en Herodes. Con cuánta cortesía, asustado por dentro, había recibido a los magos. Y luego, a la hora de despedirlos, dice, id y luego volved a decirme dónde está ese niño, para que vaya yo también a adorarlo, para matarlo. El hipócrita tiene doble cara, es un simulador. Jesús, hablando de esos doctores de la ley, dice, es otra forma de hipocresía. Es un nominalismo existencial. Esos que creen que diciendo las cosas está todo hecho. No, las cosas se hacen, no solo se dicen. Y el hipócrita es un nominalista, cree que con hablar se hace todo. Asimismo, el hipócrita es incapaz de acusarse. Nunca se encuentra ninguna mancha, acusa a los demás. Pensemos en la paja y en la viga, pues así podemos describir esa levadura que es el hipócrita.
Hagamos examen de conciencia para comprender si crecemos con la levadura buena o con la levadura mala, preguntándonos: ¿con qué espíritu hago yo las cosas? ¿Con qué espíritu rezo? ¿Con qué espíritu me dirijo a los demás? ¿Con el espíritu que construye o con el espíritu que se vuelve aire? Lo importante es no engañarse, no decir mentiras, sino la verdad. ¿Con cuánta verdad se confiesan los niños? Los niños nunca jamás dicen una mentira en la confesión, nunca dicen cosas abstractas. He hecho esto, he hecho lo otro, he hecho concretos. Los niños, cuando están delante de Dios y delante de los demás, dicen siempre cosas concretas. ¿Por qué? Porque tienen la levadura buena, la levadura que les hace crecer como crece el reino de los cielos. Pues también el Señor nos dé a todos el Espíritu Santo y la gracia de la lucidez, de decirnos cuál es la levadura con la que yo crezco, cuál es la levadura con la que yo actúo. ¿Soy una persona leal, transparente o soy un hipócrita?